favor, acompáñenme en sus Biblias al Evangelio según Juan, capítulo 2. Evangelio según Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde los versículos 1 al 11. Para que tengan idea de lo que está pasando hasta el momento, Juan ha introducido a Jesús y el ministerio de Jesús. Ahí, aparte de su bautismo en el capítulo 1, ha comenzado a hablar, ha comenzado a contar cómo él reclutaba discípulos. Y hasta el momento, él ha reclutado 6 discípulos. Y entonces, en este momento, leemos el versículo 1 del capítulo 2. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Ese era como el mayordomo. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Déjenme recordarles algo que el pastor Sugel ha estado insistiendo desde que empezó la serie en Marcos. Recuérdense que él ha estado insistiendo una y otra vez en que los evangelios son biografías teológicas. No son biografías detalladas de la vida de Jesús. No están llenas de curiosidades o asuntos de interés. Lo que significa una biografía teológica es básicamente que los autores pensaron qué querían enseñar de Jesús y de su ministerio y seleccionaron y organizaron su material de acuerdo a eso. Básicamente eso significa que son biografías teológicas. No están llenas de detalles, solamente de aquellos que ayudarían a entender lo que los evangelistas querían enseñar acerca de Jesús y de su obra. Ahora, para nosotros poder entender qué era lo que Juan quería hacer con este pasaje, yo quiero que ustedes vayan conmigo al final de Juan, el último capítulo de Juan. Miren lo que él dice en el capítulo 21, versículo 25. Hay también, refiriéndose a él ya en su conclusión, cuando ya va a cerrar su libro, dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. Amén. Fíjense lo que Juan está haciendo. Él dice al final: si yo hubiese escrito todo lo que Jesús hizo, no hubiesen cabido los libros en el mundo. Pero entonces, ¿cuál fue el criterio? Porque este libro sí cabe. ¿Cuál fue el criterio que usó Juan para poner las señales que puso, los milagros que puso, los eventos que puso en el libro? Miren el versículo 30 del capítulo 20. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el criterio. Eso era lo que Juan estaba tratando de hacer cuando escogió su material para revelar a Jesús y su obra.
¿cuáles son las señales que van a ayudar a la gente a entender que Jesús era el Cristo y que en Él había vida eterna? Eso de la señal es importante porque según nuestro pasaje, regresemos a Juan 2, según nuestro pasaje, él dice en el versículo 11, este es el principio de señales. Este es el principio de señales. O sea que Juan está viendo el milagro que él acaba de contar como si fuera una señal. Y hace un tiempo yo estuve pensando para mí mismo, yo no entiendo a Juan. ¿Por qué Juan dice que hay tantos milagros que si se hubiesen escrito no darían los libros? Y él escogió hablar de 7. Habiendo tantos, ¿por qué solamente 7? Si nosotros comparamos con Mateo o con Marcos, que contaron 21 cada uno. Y Lucas habló de 19. Y Juan solamente escogió 7. Y dentro de esos 7, el único que escogió este milagro fue Juan. La conversión de agua en vino. Y uno se pone a pensar, ¿qué de valor tenía este milagro? Porque los demás evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo pusieron. O sea que se podía haber dejado de poner. Que fue el primer milagro que Jesús hizo. Aparentemente eso no era tan importante. El que fuera el primero, el que fuera el segundo, el que fuera el último. Los demás evangelistas no lo vieron como algo trascendente para incluirlo dentro de su relato. Así que, ¿qué fue lo que llevó a Juan a escoger este? Yo quiero probarles que a través de todo el evangelio de Juan es que nosotros vamos a poder entender qué era lo que Juan quería enseñar con esta señal. Y recuerden eso, la palabra clave es señal. Miren la diferencia entre un milagro y una señal. Un milagro es el despliegue de poder de Dios. Es el despliegue de poder de Dios sobre el orden natural. ¿A qué me refiero con el orden natural? Que las cosas no funcionan así de esa manera naturalmente hablando. Por ejemplo, cuando Jesús sana al paralítico, naturalmente los paralíticos no son sanados simplemente porque alguien lo dice. Y mucho menos cogen su camilla y salen caminando. Los paralíticos cuando se sanan tienen que ir a rehabilitación, tienen que ir a terapia, tienen que ayudarlos. Pero Jesús afectó el orden natural, cómo funcionan naturalmente las cosas. Eso es un milagro. Ahora, una señal es un milagro con un mensaje detrás. Digámoslo así, es un mensaje para los ojos. Es una ilustración en 3D. Que cuando la gente lo ve, tiene que decir, aquí hay un milagro, pero hay todavía algo mayor detrás de ese milagro. Ese milagro significa algo. ¿Qué es lo que significa este milagro, esta señal? A eso nos vamos a dedicar el resto de la hora. Fíjense la escena. Están en una boda. Juan no da muchos detalles. Juan no dice ni de quién era la boda, ni quién era la familia, ni quién era la novia. Era una boda. Y solamente dice, se enfoca en que estaba María, la madre de Jesús, estaba Jesús y sus discípulos. Y el otro detalle que menciona Juan es que se estaba acabando el vino. Se estaba acabando el vino. Y al acabarse el vino, María va a donde Jesús y le dice en el versículo 3, no tienen vino. Uno puede asumir que las palabras de María no eran solamente informativas. Ella no estaba diciendo solamente un detalle, ay mira, no tienen vino. Por la reacción de Jesús, nosotros podemos asumir que María estaba esperando que Jesús hiciera algo al respecto. ¿Qué era lo que estaba esperando María? No lo sabemos. Porque hasta el momento Jesús no había hecho ningún milagro. No había hecho ningún milagro. Puede ser que María simplemente estaba viendo a Jesús como su hijo mayor, el proveedor de su casa. Porque en este momento muchos estudiosos piensan que ya José había muerto. Así que María se dirige a su hijo, que es el proveedor de su casa, y además ella sabe que es muy especial porque se lo dijeron desde antes de ella concebirlo. Y va donde él y le dice, no tienen vino.
Ahora miren la respuesta de Jesús. Miren la respuesta de Jesús. Versículo 4. Y aquí es donde vamos a pasar un buen rato para poder entender la señal. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Fíjense esto. Jesús no le dice, mami, no me ponga esto, por favor. ¿Por qué tú me haces eso? Jesús le dice, mujer. No despectivamente, posiblemente lo que quería decirle era simplemente, señora, cuidado. Y cuando dice, ¿qué tú tienes conmigo? Los comentaristas se debaten en qué puede significar eso, cómo traducirlo, cómo interpretarlo. Porque lo que dice la expresión literalmente es, ¿qué tú conmigo? Y la idea es, ¿qué en común tenemos tú y yo? ¿Qué en común tenemos tú y yo? Por eso muchos comentaristas han traducido esta expresión de diversas maneras, aunque implica lo mismo. Lo han traducido como, ¿qué tenemos que ver tú y yo con esto? ¿Por qué me involucras en esto? Este no es mi asunto. Ahora uno pensaría, esa no es una respuesta apropiada para una madre. Esa no es una respuesta apropiada para una madre. ¿Saben qué? Sí, si Jesús quería dejar claro que a partir de ahora empezado su ministerio, su agenda no iba a correr en función de la familia. Ya Jesús estaba dejando claro que Él se estaba separando de la familia, no dejando de ser hijo, sino que de ahora en adelante Él había empezado un ministerio y la agenda del ministerio el centro de esa agenda iba a ser su misión, que luego más adelante vamos a ver cuál es. Y fíjense esto, durante su ministerio nosotros vemos un par de ocasiones en las que hubo personas que intentaron exaltar a María o conectar a Jesús con María y Jesús puso un pare. Por ejemplo, en una ocasión una mujer dijo entre la multitud, bienaventurados son los pechos de los que mamaste, de los que bebiste leche. O sea, imagínate la bendición que es para esa persona haber tenido a esta criatura tan magnífica y tenerla de bebé y la intimidad que hay entre una mamá y un bebé. Y él le dice, no, bienaventurados son los que hacen mi voluntad. Esos son los bienaventurados. ¿Estaba él diciendo que su mamá no era bienaventurada? Él no estaba diciendo eso. Él lo que estaba diciendo es, mi mamá no es bienaventurada simplemente porque me dio leche. Los que son verdaderamente bienaventurados son aquellos que me oyen, me siguen y hacen mi voluntad. Ahí hay bienaventuranza. Y gracias a Dios, María también era una de esas, a pesar de que había sido su mamá. Ahora fíjense esto. Miren lo que dice Jesús. Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Y uno puede decir, ¿qué significa eso? Por el contexto, uno pudiera decir, aún no ha venido mi tiempo. Esta no es la oportunidad de hacer esto. El que lee Juan la primera, la segunda, aún la tercera vez, puede leer esto y decir simplemente, bueno, Jesús le estaba diciendo que todavía no era el tiempo de comenzar. Yo no creo que él quería decir eso. Primero porque él ya sí había comenzado el ministerio. Si ella le hubiese dicho esto hace un año atrás, puede ser que sea solamente eso lo que él quiera decir. Pero él había iniciado el ministerio. Así que, ¿qué quiere decir Juan con aún no ha llegado mi hora? Y aquí es donde tenemos que entender a Juan. Aquí es donde nosotros debemos de prestarle atención a Juan. Juan está siendo ahora un buen escritor. Juan está usando los primeros 10 minutos de lectura, en los primeros 10 minutos de lectura de su carta, de su evangelio, él está diciendo en una frase muy corta y que casi nadie se iba a dar cuenta en la primera lectura de qué se trata su evangelio. ¿De qué se trataba todo esto? Déjenme darles un ejemplo. Hace un par de semanas atrás, yo fui a ver Cinderella,
La Cenicienta, con mi familia. Y empezando la película, en los primeros 10 minutos de la película, sucede algo dramático con la mamá. Y la mamá le dice a Cinderella, a Cenicienta, acuérdate, tú debes toda la vida ser valiente y bondadosa. En ese momento es un momento muy lindo, muy tierno y decir, bueno, qué bueno una mamá recordándole eso a su hija. Pero a medida que va pasando la película, uno se da cuenta que de esto es que se trata la película. En el momento en el que ella se encuentra con el príncipe, en su primer encuentro, el príncipe es atraído hacia ella no por su belleza, sino precisamente porque muestra su valentía y su bondad. Más adelante, cuando Cenicienta entra en crisis por una situación que estaba viviendo, precisamente ella entra en crisis porque estaba viendo que no estaba siendo ni valiente ni bondadosa. Y lo dice expresamente. Para el final de la película, cuando se muestra ya la victoria y el clímax de Cenicienta, de nuevo, la victoria dependió de haber sido valiente y bondadosa. Así que, ¿de qué se trata la película? No se trata de una muchacha que perdió su zapato. Esa es la historia, esa es la excusa que usaron los directores. La película se trata de la valentía y de la bondad. Ok, ¿de qué se trata Juan? Juan se trata de esta hora. Déjenme leerles un par de versículos. Estamos en Juan 2. Yo se lo voy a leer, voy a pasar rápido. Fíjense esto, en Juan 4, Jesús le dice a una mujer, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan capítulo 5, no os admiréis de esto, porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que se estaba refiriendo era a que Jesús acababa de sanar a un niño que estaba a punto de morir y lo salvó a larga distancia. Y lo que está diciendo Juan es, no se asombren cuando venga el Hijo del Hombre, o más bien era Jesús mismo que lo estaba diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando eso suceda, con su voz se van a levantar los muertos. Capítulo 7, versículo 30. Después que Jesús se presenta en el templo y se proclama claramente como un Salvador y como un Mesías, eso incita a los fariseos, los molesta y fíjense lo que dice. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Capítulo 8, versículo 20. De nuevo, Jesús sana a alguien. Y Jesús se hace a él mismo Dios. Él dice que él era Dios y con lo que él dice, todos los fariseos lo entendían que a eso era que él se refería. ¿Y qué pasó? Los fariseos se molestaron, tomaron piedras, lo iban a matar y el versículo 20 dice, estas palabras la pronunció en el tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Capítulo 12, versículo 23. Estamos entrando en la última semana de Jesús. Están preparando la Pascua. Y miren lo que dice Jesús. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y aquí es cuando Juan comienza a dar una pista de qué es que se trata esta hora. Todo el Evangelio de Juan ha mantenido un misterio de qué es que se trata la hora. ¿Qué es lo que no puede suceder? ¿De qué es que se trata este ministerio de Jesús? Que todo lo que sucede es alrededor de esa hora. Él dice, la hora ha llegado en la que yo voy a ser glorificado. Y en el versículo 27 aclara algo importante. Uno dice, ya él va a ser exaltado, ya va a ser entronado, ya él va a ser rey. Él aclara, no. Esa gloria viene primero a través de mi muerte. Y miren lo que dice en el versículo 27. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Él está diciendo, yo estoy angustiado, lo que a mí me va a pasar es horrible.
pero yo no voy a echar para atrás, porque desde mi concepción el Padre me envió y yo me encarné, yo viví años entre ustedes y inicié un ministerio para este momento. Capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, posiblemente la última oración de Jesús con sus discípulos. Miren de qué se trata. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y momentos más tarde, Jesús fue prendido. Así, ¿de qué se trata esa hora? Esa hora se trata de la muerte y crucifixión de Jesús, de su levantamiento en resurrección y de su gloria, cómo Él iba a ser entronado por el Padre. Así que básicamente Juan lo que está diciendo es, todo su ministerio se trató de llegar a la cruz, resucitar y ser glorificado por el Padre. Déjenme aclararles algo. Puede ser que hay algunos aquí que piensan de Jesús que Él es un buen maestro, un buen líder. ¿Saben qué? Jesús no se veía a sí mismo así. Sí, es verdad, Él era maestro, Él era líder. Pero más que eso, Él se veía como un salvador de pecadores. Más que eso, Él se veía como el héroe que venía a rescatar a villanos. Tú puedes ver a Jesús como un revolucionario social y político. Pero Jesús no vino solamente a eso, Jesús vino a cambiar el mundo completo, primero empezando por los corazones de sus seguidores y luego en algún momento en el clímax que todavía no ha llegado, cambiando todas las cosas y haciendo todas las cosas nuevas. Ese es el tipo de revolución de Jesús, no es algo limitado a este tiempo, no es algo limitado a su tiempo. Así que cuando Él dice a su mamá, todavía no ha llegado mi hora. Posiblemente, muy seguramente, si nosotros seguimos la línea de pensamiento de Juan, Él está diciendo, yo no puedo hacer, no trates de influir en mí. Todo lo que yo voy a hacer de aquí en adelante, se trata de yo llevar a cabo este ministerio. Yo llegar a la cruz, morir en lugar de pecadores, ser levantado en la resurrección y ser glorificado por mi Padre. Ahora, no malentiendan, no es que a Jesús no le importaba a su mamá. Al final, cuando Él estaba en la crucifixión, en medio de dolores agónicos, Él miró a su mamá y vio a Juan y le dijo, mamá, mira ahí tu hijo, mujer, mira ahí tu hijo, amigo mío, ahora esa es tu mamá, cuídala. Ese era el tipo de amor y cuidado que Jesús tenía por María. Así que no interpreten este reproche que le da a Jesús como una falta de respeto o de consideración hacia su mamá. Ahora bien, fíjense esto. Yo no sé del todo qué fue todo lo que Jesús dijo en ese momento o cómo Jesús lo dijo, pero de alguna manera María interpretó que Jesús no le estaba diciendo que no. Y eso pasa con las mujeres. Jesús le dijo, no me metas en esta agenda. Y aún así, María va donde los servidores y le dice, señores, hagan lo que sea que le diga. Obviamente, Jesús no se movió como un muchacho que dice una cosa y luego entonces, ya, está bien, lo voy a hacer. No, ese no es el tipo de determinación que nosotros vemos en Jesús. Ese no era el hombre que se para frente a una cruz y dice, lo voy a hacer. Jesús lo hizo simplemente por consideración a su madre y aún a los invitados de la fiesta. Así que fíjense ahora esto. Fíjense ahora. Ahora vamos a ver el cambio. ¿Qué comenzó a cambiar en este momento? Ya vimos la hora. ¿Qué comenzó a cambiar? En el versículo 6 dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Jesús dice, llénenla de agua, la llenan de agua hasta ribita. Y luego Jesús dice, ok, ahora lleven el agua y désenla a probar al wedding planner, al encargado de la organización de la boda, y que él pruebe. Sorpresa, era vino.
Y no solamente vino, sino según este señor, el mejor vino, el más delicioso. ¿En qué momento se convirtió el agua en vino? No lo dice. Juan no dice en qué momento fue que hubo esta transformación. Pero esa es la primera transformación que aquí aparece, es la obvia. ¿De acuerdo? Esta es la transformación obvia. Esto fue lo que cambió obviamente. El agua cambió en vino. Y eso es importante, porque fíjense esto, Jesús no usó un proceso evolutivo acelerado. Jesús ni siquiera tomó jugo de vino y aceleró el proceso de fermentación y lo llevó a vino. Jesús tampoco usó vino ya y saborizó el agua. Y ahora resulta que era agua, pero que sabía a vino. Al mejor vino, pero no era vino. ¿Saben lo que sucedió? En un momento, sin una uva en la mano, Jesús cambió la naturaleza del agua a vino. Cambió su esencia, cambió todos sus componentes químicos. Todo. ¿Saben por qué Jesús hizo eso? En Juan 1:1, Juan dice por qué. Juan dice, este Jesús era Dios. Y este Jesús era el creador. Este Jesús fue el por el cual todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que es fácil para el creador ahora encarnado decir, de agua, vino. Yo hice de todo, yo hice de nada, todo. Esto es pan comido. Así que el primer cambio que nosotros vemos claro, obvio, es la conversión de agua en vino. Ahora bien, ¿a qué apunta eso? ¿A qué apunta eso? ¿Solamente habla de que Jesús podía cambiar agua en vino? Esto es una señal. Esto es una señal. Esto es, digamos así, un chispazo, una chispa de un gran fuego. Esto me está indicando algo. Miren cómo Juan usaba las señales. Cuando él decía la palabra señal, la intención de Juan era que su lector dijera, ok, aquí Juan prendió grandes luces rojas intermitentes haciendo pem, pem, pem. Aquí pasó algo. Y fue más allá de lo que aquí dice. Así que con esto Jesús estaba declarando, o estaba manifestando, estaba señalando a que Él tenía el poder de cambiar la naturaleza de las cosas. La naturaleza de las cosas físicas, de lo natural. Y fíjense algo. Si nosotros nos quedamos solamente ahí, sería algo asombroso. Fue un evento histórico, fue un suceso histórico raro, importante. Trajo algo de esperanza para los de aquella época que estaban con Jesús, pero más nada. Ahora, ¿saben lo que apunta este milagro de cómo Jesús tiene dominio sobre la naturaleza? Nos da una chispa de esperanza de lo que va a suceder más adelante. Recuerden que es Juan el que está escribiendo. Más adelante Juan escribe un libro que se llama Apocalipsis y es el último libro de la Biblia. Y en sus últimos capítulos, cuando Juan habla de la consumación de todas las cosas, de todo el plan redentor de Dios, Juan dice algo. Vi un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo cambió, todo fue recreado. Yo sé que ustedes pueden decir, espérese, ¿usted cree que todo va a ser recreado de nuevo? Todo. Porque Jesús cambió agua en vino. No solamente por eso. No solamente por eso. Fue porque más adelante Él lo dijo claramente, que Él iba a hacer eso. Pero el haber cambiado el agua en vino, aunque es microscópico en comparación a cambiar todos los cielos y toda la tierra y su naturaleza, ¿saben qué? Sigue siendo igual de imposible. Sigue siendo igual de imposible. Sí, mucho más chiquito. ¿Halo? No, más pequeño. Dale.
Así que cuando nosotros vemos a Jesús haciendo lo imposible en lo pequeño, es para nosotros, mis hermanos, una nota de esperanza de que Jesús tiene el poder de hacer lo que es grande. Y fíjense esto, en especial niños. Toda la Biblia habla de que la creación está hechizada. Ha sido maldita por el pecado. Desde Génesis 1, desde Génesis 3 se ve eso claramente. Y yo sé, puede ser que alguno aquí diga, de verdad, usted cree en hechizos. Eso no es asunto de cuentos de hadas y cenicientas. ¿Usted sabe qué? Eso es lo más real que tienen los cuentos de ficción. El que hay algo realmente maldito. Y de hecho, todos nosotros vivimos así, asumimos algo. Todos nosotros asumimos que este mundo tiene algo que no debería ser así. Este mundo no es como debería ser. Y hay que buscarle una solución a esa maldición. A algunos le llaman educación, a otros le llaman trabajo. Pero hay una maldición que hay que romper. Todos vivimos bajo ese criterio. La Biblia dice que esa maldición entró por causa del pecado. Y todo fue distorsionado. La naturaleza fue distorsionada. La naturaleza fue puesta bajo dominio. Fue puesta bajo aflicción. Y fíjense cómo Pablo en Romanos 8 habla de esta tierra. Después que Pablo habla del proceso redentor del hombre, entonces va a la tierra, va a la naturaleza. Y fíjense lo que dice en Romanos 8:19. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios cuando aparezca Cristo. Fíjense por qué. Versículo 21. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Y qué va a pasar cuando Jesús regrese? Esto va a cambiar. Y la conversión de agua en vino es solamente una muestra microscópica de que Jesús tiene el poder de hacerlo. Y ese día, la creación va a ser levantada, la creación va a ser restaurada. Y el salmista lo pone en el Salmo 96, 97, 98, lo pone en un lenguaje bello y poético. Y yo espero que sea profético, yo espero que realmente pase así. Porque él dice que el mar y todas las criaturas que hay dentro van a cantar. Eso se va a ver raro, pero yo espero que sea así. Va a ser algo tipo Narnia. Y dice que los ríos y las matas y las palmas van a aplaudir. Porque llegó su Redentor y el que iba a hacer y el que va a hacer justicia. Así que ese lenguaje de la creación siendo restaurada es algo que vemos en las Escrituras. Y este pequeño milagro, en esta pequeña habitación, nos da esperanza de que esto va a pasar. Ahora, no se queda ahí, ese era el más obvio. Miren otros que no son tan obvios. Juan dice que estos tarros donde había agua, estos tinacos, estos tanques, eran de piedras y eran de piedra y eran de acuerdo al uso de la purificación. Fíjense esto, Juan no era detallista. O sea, me refiero a que Juan, si hubiese sido detallista, hubiese escrito de quién era la novia, el vestido de la novia, cómo se veía el novio, cuál era la familia, cuál era la relación entre María y lo que se estaban casando, por qué invitaron a Jesús. Él no dice nada de eso. Pero él sí da el detalle. Esas tinajas que están ahí eran para la purificación. Para la purificación. ¿Y qué era eso? Cuando ustedes van a Marcos capítulo 7, no van a ir, yo simplemente se lo voy a contar. En Marcos capítulo 7, los discípulos se meten en una discusión con los fariseos. O más bien los fariseos se meten en una discusión con los discípulos y comienzan a criticar a los discípulos y van donde Jesús y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Y uno pensaría, ¿y es que a ellos les importa tanto la higiene? Había cólera o un brote así, ¿por qué lavarse la mano?
Y Marcos aclara que era porque ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos y el rito de purificación. Y Marcos da la idea de que ellos lavaban todo en la casa. Todo con lo que iban a comer lo lavaban y lo purificaban. Y que si ellos llegaban del mercado y no había agua para lavarse la mano, no comían. Porque en la mente de ellos podían contaminarse y podían corromperse. Y Jesús les aclara, ustedes sí están mal. Ustedes no entienden cuál es el problema. Ustedes no entienden que nada de afuera puede contaminar al hombre. Si ustedes están tan nerviosos de que algo de afuera contamina al hombre, ese no es el problema del hombre. El problema del hombre sale de adentro. De su corazón salen los adulterios, los pleitos, los homicidios, las iras. Todo tipo de pecado de dentro sale. De dentro sale. Fíjense eso. Jesús, ¿saben lo que estaban haciendo en ese momento? Él no lo dijo, él no lo aclaró, pero nosotros lo podemos interpretar. Él tomó las tinajas de agua, que era para la purificación, porque había que estar limpios. Y él dijo, se acabó eso. Yo voy a usar eso para hacer vino, para que tengan real gozo, para que tengan deleite, para que prueben algo sabroso. Ahora no solamente lo van a usar para limpiarse, porque tienen cuidado de que se van a contaminar. Yo voy a cambiar la esencia de eso. Yo voy a cambiar la esencia de eso. Y con esto, nosotros podemos sugerir que Juan estaba apuntando hacia otro cambio. No solamente en la naturaleza, sino a un cambio en el interior del hombre. Un cambio en el interior del hombre. Algo que el rito de la purificación no podía lograr. ¿Y por qué yo sugiero esto? Porque ese es un tema importante para Juan. Justo en el siguiente capítulo, Juan habla de Nicodemo. ¿Y de qué se trata Nicodemo? Era de un religioso que creía que Jesús venía de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que él hace si Dios no está con él. Pero Jesús va directo al corazón y le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, pero ¿cómo lo hago? No, Nicodemo, no se trata de algo que tú vas a hacer. Precisamente es de algo que solamente Dios hace soberanamente. Yo creo que aún Nicodemo decía, ok, ¿qué tengo que hacer para que Dios lo haga? No, es que Él lo hace porque Él quiere, con el que Él quiere, cuando Él quiere. Y si Dios no hace eso, tú no vas a ver el reino de los cielos. Tú no vas a entender a Dios. Por más que tú trates de limpiarte por fuera, Dios tiene que cambiarte adentro. Dios tiene que cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tus anhelos, tus metas. Todo lo tiene que cambiar. Tiene que hacer un nuevo yo dentro de ti. Y esto es importante, amigos. Si alguien nos visita hoy, es la primera vez, es su primer encuentro con el Evangelio, entienda esto. El cristianismo no se trata acerca de ser usted más un nuevo grupo de filosofía y ética. El cristianismo se trata de que a usted lo hagan nuevo. Lo que usted tiene no aporta, es un problema. Así que Juan está apuntando a el rito de la purificación era un problema. Porque ellos no estaban entendiendo. Ellos se sentían muy contentos porque se lavaron las manos y lavaron todos los cántaros y no están lidiando con su corazón. Y Jesús al hacer esto está diciendo, vamos a lidiar con la esencia. Ahora, puede ser que usted diga, yo no necesito ser cambiado. Primero, Dios dice que sí. Eso es lo primero. Pero lo segundo, yo creo que usted también sabe que sí necesita ser cambiado. Yo creo que todos nosotros sufrimos de frustrarnos con nosotros mismos. Todos nosotros encontramos dentro de nosotros esa paradoja de yo quiero pero no quiero. Yo quiero ir a trabajar y hacer lo bueno, pero no quiero ir a trabajar y hacer lo bueno. Yo quiero amar a la gente, pero no quiero amar a la gente. Yo quiero servirme más, pero no quiero servir.
Es ese tipo de dinámica que sucede en nosotros. Pero más que eso, nosotros nos avergonzamos de nosotros mismos. Ustedes me dicen, no, eso no es verdad. Ok, imagínense que dentro de un tiempo, quizá no lejano, los científicos y tecnólogos encuentren una manera de conectar su cerebro a través de un cable USB a una potente computadora y descargar de su cerebro todas sus memorias. Eso significa todo lo que usted hizo en el día, pero no solamente lo que hizo en el día, lo que dijo en el día. Pero no solamente lo que dijo, sino lo que usted estaba pensando cuando lo dijo. Porque con lo que uno dice, uno a veces queda bien. El problema es cuando uno se descubre dentro de uno mismo y dice, madre mía, ¿y qué yo digo ahora? Para yo quedar bien digo esto, pero por dentro eso no es lo que yo soy. Imagínense que puedan sacar esta información, toda su conducta, todas sus palabras, todos sus pensamientos, todos sus deseos, lo que usted desea intensamente cuando está solo. Y eso lo descarguen en una computadora y luego a las 6 de la tarde lo proyecten en cadena unificada a través de la televisión y el internet. O lo suban a YouTube, que es lo mismo. Todos los días a las 6 de la tarde van a hacer eso con usted. ¿De verdad usted se sentiría cómodo con lo que ahí va a salir? No. Sería vergüenza. Sería vergüenza. Y eso, solamente estamos hablando de acuerdo a su estándar. No hemos ni siquiera puesto la Biblia por delante, porque hay muchas cosas a las que seguro usted le llama buena y la Biblia le llama mala. Solamente aquí estamos hablando de lo que usted cree que es bueno y cree que es malo. Eso solo le daría vergüenza. Así que Jesús dice, está apuntando, no solamente aquí, sino en el resto del Evangelio, yo tengo la capacidad de cambiar el corazón humano, que es realmente el problema. Pero no solamente eso. Hay otra cosa, otro cambio que aquí se sugiere. Y es el cambio en la adoración. Es el cambio en la adoración. El rito de la purificación no era malo per se. Dios había establecido que habían ritos de purificación. El problema fue cómo los ancianos o los religiosos comenzaron a buscar aplicaciones que Dios no había dado, y entre ellas es el lavamiento de cántaros y manos. Pero Jesús también está apuntando aquí hacia que Él iba a cambiar la adoración. En este pasaje no aparece clara y explícitamente. Pero acuérdense, Juan solamente está usando con esta señal un destello de lo que él va a desarrollar en el resto de su libro. Y en el capítulo 4, él está hablando con una mujer samaritana. Y con esta mujer samaritana entran en una discusión acerca de religión. Y ella le dice, Señor, ¿dónde debemos adorar? ¿En aquel monte o en Jerusalén? Recuérdense que los samaritanos tenían una especie de judaísmo corrompido. Lo habían cambiado. Así que había disputa de en qué sitio uno debía adorar al Dios verdadero. Y Jesús apunta hacia algo y le dice, recuérdate, mujer, la hora viene. La hora viene. Y recuérdense de qué se trata esa hora. Crucifixión, resurrección y glorificación de Jesús. La hora viene en la que eso va a cambiar. En la que tú y yo ponernos a discutir de en qué lugar es, en qué templo es, bajo qué condiciones es, va a ser inútil discutirlo. Va a ser inútil discutirlo. De hecho, en el capítulo 2 de Juan, Jesús dice que Él iba a hacer una señal, que Él iba a dar una señal, y la señal era que Él iba a destruir el templo y lo iba a reedificar en 3 días. Y la gente le dice, pero este hombre se ha vuelto loco. En 3 días va a levantar el templo cuando a nosotros nos ha tomado más de 46 años trabajando. Y Juan hace el comentario de que Jesús no se estaba refiriendo al templo en el que ellos adoraban. Juan hace el comentario de que Jesús se estaba refiriendo a su cuerpo. ¿Qué Juan está apuntando con esto? Que la religión organizada o el culto como lo veían los judíos se iba a acabar.
ya el templo no iba a ser necesario. Para un judío el templo representaba la presencia de Dios, la bendición de Dios, la forma de tener comunión con Dios. Era el lugar donde uno iba a buscar, a hacer sacrificios y a buscar el perdón de Dios. Y Jesús lo que está diciendo con eso es, ya no se trata de templos, ya no se trata de rituales, ya no se trata de ceremonia, ahora se trata de mí. Y eso va a revolucionar completamente tu adoración. Así que ya no se trata de a la iglesia que tú asistes. Ahora se trata de al Dios que tú adoras en tu habitación. Entiendan eso. No se trata de a qué iglesia ustedes asisten, ni siquiera qué confesión reciben, ni siquiera qué doctrina dicen que es verdad, ni siquiera con qué doctrina se atreven a debatir. Todo eso es importante, es vital. Pero Jesús ahora está diciendo es mucho más que eso. Ahora se trata de mí. Y todo esto, el templo y todos los rituales y todos los sacrificios, ¿saben qué? Lo que hacían era que apuntaban a mí. Y ya yo llegué, ya no son necesarios. Así que fíjense, con esta señal y el resto del libro, yo no le estoy sugiriendo que todo eso estaba ahí clarísimo, para eso hay que seguir leyendo Juan. Estaba implicado el poder de Jesús para cambiar la naturaleza, el poder de Jesús para cambiar el corazón humano, el poder de Jesús para cambiar nuestra adoración. Siguiente, el poder de Jesús para cambiar la carencia en abundancia. El poder de Jesús para cambiar la carencia en abundancia. Se había acabado el vino, ya no había más. Ya no era ni siquiera una buena administración del vino, estaba en cero. Fíjense esto, para que ustedes tengan una idea, y esto también es importante en Juan. Cuando nosotros nos imaginamos esos tanques de agua, déjeme decirle de cuánta agua convertida en vino estamos hablando. Dice que cada tinaja cabían entre 2 y 3 cántaros. Eso era una medida estándar. Y los estudiosos sugieren que él se refería a que en cada tinaja cabían entre 20 y 30 galones. En cada tinaja cabían entre 20 y 30 galones. ¿Saben lo que significa eso? Voy a hacer la matemática por ustedes. Lo que eso significa es que si usted coge 20 por 6, le da 120. Si fuera lo mínimo. Estamos hablando de 120 galones de agua. Si usted no maneja bien no se ubica bien pensando en galones de agua, eso eran alrededor de 24 botellones de agua. Lo que nosotros usamos como botellón de 5 galones para entrar el agua y beber agua potable, Jesús en ese momento cogió 24 botellones de agua y lo hizo 24 botellones del mejor vino. Podían ser desde 24 hasta 36, dependiendo si el cántaro realmente si la tinaja era de 2 cántaros o de 3 cántaros. Las que saben algo de boda y de preparación de evento, saben que no había manera en la que esa gente se bebiera todo ese vino. No había manera. Jesús hizo de sobra. Jesús hizo de más. Jesús hizo para que se desperdiciara y lo tuvieran que botar. Pero esa no era la única vez que Jesús hacía eso. ¿Se acuerdan cuando Jesús toma 5 panes y hay una multitud de 5,000 hombres? Solamente se refiere a los hombres, o sea que podemos asumir que habían entre 15,000 o 20,000 personas. Y él con 5 panes dijo, yo quiero darle comida a toda esta gente. Y comenzó a partir pan, parte, pan, parte, pan, parte, pan, parte, pan, parte, pan. Y de 15,000 a 20,000 personas comieron, se llenaron y sobraron canastas, 12 canastas, según Juan 6. Y uno pudiera decir, ven acá, ¿y por qué a Jesús como que le gusta desperdiciar las cosas? Si él es tan buen administrador que haga lo exacto, él sabía cuántos pedazos iban a comer y así no se desperdicia eso. ¿Ustedes saben por qué yo creo que él quería hacerlo? Para demostrar que él es un proveedor extravagante y abundante.
Él no tiene carencia y Él nunca se va a quedar corto. Él nunca está nervioso de si no le va a dar algo. Y esto está asociado con el gozo. Otra idea clave en todo el Evangelio de Juan. Él es el apropiado para proveer el gozo. 4 veces es mencionado eso. Jesús dice, yo he venido para que su gozo sea completado. Así como estaban llenas esas tinajas, Él decía, yo vine para que ustedes estén llenos. Ahora, el otro cambio, el quinto cambio que aquí podemos asumir, no solamente llevar de precariedad a la abundancia, es el cambio de relación. El cambio de relación. Jesús vino a hacer un cambio de relación. ¿Dónde está eso ahí en el pasaje? Fíjense algo. Es interesante que Juan empieza su evangelio con vino y prácticamente termina, todos los evangelios también terminan con Jesús y el vino. En la última noche de Jesús con sus discípulos, están comiendo la cena, toman el pan y fíjense lo que dicen en Marcos 14, 22 al 25. Mientras comían pan, tomó y habiéndolo bendecido, partió y se lo dio a ellos y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, que era de vino, después de dar gracias se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. Y dice, en verdad os digo, no beberé más del fruto de la vid, no voy a beber más vino, hasta aquel día cuando beba de nuevo en el reino de Dios. Fíjense esto. Jesús está hablando claramente, y es algo que nosotros celebramos todas los primeros domingos, en nuestra iglesia en particular. Nosotros tomamos jugo de la vid. Y con eso lo que nosotros hacemos es recordar, mi Señor derramó su sangre en mi favor. Derramó su sangre en mi lugar. ¿Y para qué la derramó? Para que tuviéramos un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma en la que Él y yo pudiéramos estar juntos. ¿Y qué mejor imagen que eso, que una boda? Fíjense que lo hizo en una boda. ¿Saben con qué termina Juan? Su último libro, Apocalipsis, en sus últimos 2 capítulos, ¿saben con qué termina? Con una boda. Así que Juan abre su evangelio con una boda y cierra su última revelación con una boda. Y lo que él quería apuntar con esa boda era, hay un día en el que figurativamente nos vamos a casar con Jesús. Y yo sé que ustedes pueden decir, en especial los hombres, esa idea no me agrada. Eso de casarme con Jesús es raro. Pero era la forma de hablar de compromiso, de pacto, de unión. Era la relación más cercana a lo que Dios quería comunicar con esa relación de matrimonio, es lo más cercano, lo más unido, lo más íntimo a lo que pueden estar 2 personas. Jesús dice, eso es una imagen de lo que va a pasar conmigo. Fíjense, algo curioso. Cuando Jesús convierte el agua en vino y se la llevan al wedding planner y él lo prueba, ¿a dónde él va? A donde el novio, a donde el esposo. Y le dice, tú has provisto el mejor vino. Tú no eres igual que los demás, que dan el buen vino adelante, esperan que la gente se emborrache, baje su nivel de demanda y entonces le dan el mal vino. Tú lo hiciste al revés. ¿Saben qué? Ese novio estaba en la luna. Dijo, ¿qué? ¿Que yo qué? ¿Saben lo que nos está mostrando Cristo con eso? Que Jesús sí es nuestro buen proveedor. En aquel tiempo, el encargado de toda la boda era el novio.
El encargado de que ahí hubiese vino era el novio. El responsable de que se acabó el vino y la familia entera sea avergonzada era el novio. Era la peor forma en la que un novio podía empezar su matrimonio. Jesús salvó en parte este matrimonio y la vergüenza pública, pero además de eso estaba diciendo, yo sí puedo proveer el vino y a mí no se me va a acabar. Y eso era solamente un destello de lo que Juan más adelante, mucho tiempo más adelante, habla de Jesús como ese novio. ¿Saben otro detalle de las bodas en aquel tiempo? En aquel tiempo el centro de la boda no era la novia, el centro era el novio. Y todos se reunían en la casa y esperaban que llegara el novio. El novio venía en un proceso, en una caravana, e iba llegando. ¿Saben qué? Por eso es que en Apocalipsis, vayan conmigo por favor. Él está representando esta parte de la boda y en el versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa, capítulo 22, versículo 17, dice, y el espíritu y la esposa, que ya es una referencia a la iglesia, al pueblo de Dios completo, dicen, ven. ¿Y saben cuál era la imagen? De aquí está la esposa y está el espíritu, ahora, en vida actual, en el momento. Y es como si le estuvieran anunciando al novio que está de lejos, ya estamos preparados, ven, entra. Y esa imagen Juan la quería dejar en nuestras cabezas, de que es eso que nosotros estamos esperando. Es eso lo que estamos esperando. Puede ser, amigo mío, que tú vinieras porque tu matrimonio está muy mal y tú necesitas un salvador de tu matrimonio. Y es verdad que el evangelio puede salvar tu matrimonio. Pero según los evangelios hay una boda más importante de la que tú debes participar. Hay un matrimonio todavía más importante con el cual tú te debes asegurar que tú participes y estés. Y puede ser que tú pienses que sea tu esposa la que tiene el problema, tu esposo. Y Jesús dice, no, el primer problema empieza en ti, pero yo tengo la capacidad de cambiar tu corazón. Yo tengo la capacidad de cambiar tu adoración. Y yo tengo la capacidad de cambiar tu relación conmigo. Aquí y para la eternidad. Recuérdense que en un principio, o ustedes lo ven en pantalla y dice la hora en la que todo cambió. Y ustedes pueden decir, eso es publicidad engañosa, porque lo único que cambió fue el vino. Ok. En el tiempo de Jesús, lo único que cambió fue el vino. Pero a lo que él estaba señalando, a lo que él estaba apuntando, a lo que él estaba diciendo, era la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. Y en ese momento todo cambió. Hubo un cambio sutil que pocos se dieron cuenta, pero hubo un cambio dramático en el planeta Tierra y en todo el cosmos. Dice en Efesios 1, 7 y al 10 que el misterio de Dios en el Evangelio no era solamente salvar a pecadores, sino reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo Él lo quería alrededor de Cristo. Fíjense esto. Hay algunos aquí que pueden decir, ¿cambio? ¿Qué cambio? Yo no veo cambio en mi vida y tengo 10 años en el Evangelio. Puede ser que realmente tú no hayas creído, puede ser. Pero también puede ser que tú hayas mal entendido a lo que la Biblia se refiere con cambio. Fíjense que la Biblia no promete que todo aquel que se convierte va a ser totalmente perfeccionado en el instante. Y si era eso lo que tú estabas esperando, lo lamento, la Biblia no te promete eso.
¿Saben cuándo va a pasar eso? Cuando Jesús regrese. Ahora, el cambio ya se efectuó. Lo que era necesario lograr ya se logró. Lo que ahora estamos esperando es la consumación. Mis hermanos, el día en el que Jesús fue puesto en una cruz y fue enterrado, ese día fue sembrada la semilla de esperanza. Y 3 días después, la semilla de esperanza brotó. Y esa semilla ha seguido creciendo y ha dado frutos. Y aquí hay cientos de esos frutos. ¿Y ustedes saben qué? Esta señal y todas las demás señales que hizo Jesús deben ayudar a los creyentes a decir, yo no veo el tiempo, yo no sé cuándo va a pasar. ¿Realmente va a pasar eso? De eso no hablan en los periódicos, eso parece que no es importante. ¿Saben para qué Jesús dio estas señales? Para que tú vayas a las señales y diga, aquí Él me dio una chispa de lo que va a pasar. Así que yo voy a seguir confiado, esperando. Amigos, puede ser que algunos de ustedes digan, ¿y de verdad usted piensa que yo voy a creer en Jesús porque Él cambió agua en vino? ¿Saben qué? No. ¿Saben los únicos que en ese milagro creyeron? Según el versículo 11. Los que ya habían creído, sus discípulos, los que sirvieron el agua, más nadie se enteró, más nadie se convirtió. Cuando Jesús alimentó a miles con pan, ¿saben cuántos se convirtieron? De hecho, la gente se fue, porque lo único que estaban buscando era un proveedor de comida, no a un salvador. Y cuando Jesús le dice a sus otros discípulos, ¿y ustedes quieren irse? Ellos dicen, ¿a quién vamos? Solamente tú tienes palabra de vida. Así que fíjense, las señales no son lo que lo van a convencer a ustedes. Personas que estaban ahí presentes no fueron convencidas. ¿Saben qué es necesario? Que el Espíritu de Dios cambie su mente, su corazón, su entendimiento, los cambien enteros. Y ahí entonces ustedes puedan ver este tipo de señales y apreciarlas y poner su confianza en Cristo. Vamos a orar.